Pesadas nubes plomizas cubrían el cielo de la pequeña ciudad paraguaya de Villa Elvira. La lluvia, que había estado lloviznando desde el amanecer, había convertido los caminos de tierra en un caos pegajoso. Oriana Mendoza estaba de pie junto a la ventana de la cocina, removiendo mecánicamente su café con una cuchara. Una mujer de 34 años, con ojos marrones y cansados, miraba intensamente a la lluvia, como si intentara ver su destino en ella. El reloj de pared marcaba las 7 de la mañana. Mateo debería haber vuelto del turno de noche hacía una hora. Últimamente su marido se quedaba hasta tarde después del trabajo cada vez con más frecuencia, poniendo excusas ridículas. Esta noche decidió no acostarse, esperar a que volviera para exigirle por fin una explicación. El chirrido de la puerta principal sacó a Oriana de su ensueño. Respiró hondo, preparándose para la inevitable conversación. Mateo Arciniega entró en la cocina, sacudiéndose las gotas de lluvia de los hombros. Su pelo oscuro, siempre bien peinado hacia atrás, caía ahora desordenadamente sobre su frente. Parecía cansado, pero había tensión en sus ojos, no fatiga. ¿Por qué no duermes?, preguntó, evitando cuidadosamente la mirada de su esposa. Te estaba esperando, respondió Oriana con frialdad. El turno terminó a las 5. ¿Dónde has estado 2 horas? Mateo se quitó la chaqueta mojada y la tiró en el respaldo de la silla. Le temblaban ligeramente las manos. Otra máquina se averió, la máquina del diablo. Tuvimos que retrasarnos para poner la línea en marcha, dijo rápidamente, como si hubiera preparado su respuesta de antemano. ¿Por qué me interrogas siempre? Trabajo 12 horas al día para que tengamos de qué vivir, y en lugar de gratitud recibo sospechas. Oriana cruzó los brazos sobre el pecho. Mateo no olía a aceite de máquina, sino a algo dulce, floral. No era el olor del suelo de una fábrica. Podrías haber llamado, dijo, tratando de mantener la voz firme. Estaba preocupada. Olvidé mi teléfono en mi taquilla. Mateo la cortó y se dirigió al baño. Necesito ducharme y dormir al menos un par de horas antes de mi próximo turno. Oriana apretó los puños con rabia impotente. Sabía que mentía. Había mirado en los bolsillos de su bolsa de trabajo ayer, después de que él se marchara, y su teléfono no estaba allí. Pero, ¿cómo acusar a un hombre de mentir si niega lo evidente? Mateo, le temblaba la voz. ¿Qué pasa? No has sido tú mismo las últimas semanas. Llegas tarde, apenas me hablas. Se dio la vuelta bruscamente, y por un momento, algo parecido al miedo brilló en sus ojos. No pasa nada, excepto que te inventas problemas de la nada. Estuvo a punto de gritar. Tengo un trabajo duro, estoy cansado. ¿Qué es lo que no entiendes? Intuyo que ocultas algo, dijo Oriana en voz baja. Mateo sonrió torcidamente. ¿Sabes lo que escondo? El hecho de que nuestro jefe de taller, Benjamin, ingresó en el hospital la semana pasada con un ataque al corazón, y que me están considerando para sustituirlo. Quería darte una sorpresa cuando todo estuviera resuelto. Pero lo arruinaste, como siempre, con tus sospechas. Oriana se quedó helada. Si era cierto, el ascenso podía cambiar muchas cosas en sus vidas. El jefe de taller ganaba casi el doble que el trabajador medio. Por fin podrían hacer reparaciones en su pequeña casa que necesitaban desde hacía tiempo, quizá incluso comprar un coche usado. ¿De verdad?, preguntó insegura. ¿Por qué no has dicho nada? Porque aún no se ha decidido nada, respondió Mateo cansado. Y porque quería complacerte, no ponerte nerviosa esperando. Una pequeña semilla de duda brotó en el corazón de Oriana. ¿Tal vez ella realmente está exagerando? ¿Dando demasiada importancia a detalles aleatorios? La idea de que sus sospechas no fueran más que un juego de la imaginación le produjo alivio y vergüenza. Lo siento, dijo bajando los ojos. Solo estoy preocupada por ti, por nosotros. Mateo se acercó y la abrazó torpemente. Oriana apoyó la cabeza en su hombro, respirando aquel aroma extraño que probablemente acababa de traer el viento de la mañana. Quería creer a su marido. 15 años de matrimonio no podían rehacerse por unos detalles raros. Vete a la cama, dijo en voz baja. Tendré el desayuno listo para cuando te despiertes. Más tarde, cuando Mateo ya dormía en su dormitorio, Oriana se preparaba para ir a trabajar. Enseñaba lengua y literatura españolas en la escuela local. No era el trabajo mejor pagado, pero era satisfactorio. Al salir de casa, echó un vistazo a su marido dormido. Mientras dormía, su rostro parecía tranquilo, casi inocente. Sin embargo, algo la inquietaba. La escuela de San Martín donde trabajaba Oriana
Era un viejo edificio de ladrillo rojo de 2 plantas. A pesar de las grietas de la escayola y los suelos que crujían, siempre había un ambiente especial entre sus paredes. Para muchos niños de familias pobres, era la única oportunidad de escapar del círculo de la pobreza. Su amiga Silvana Rojas, profesora de matemáticas, la esperaba en la sala de profesores. Una mujer alta, señorial, de mirada perspicaz y carácter decidido. Eran amigas desde la universidad, y Silvana era probablemente la única persona en la que Oriana podía confiar sin reservas. «Parece que has estado despierta toda la noche», dijo Silvana, tendiéndole una taza de café. «Así es», suspiró Oriana, aceptándola agradecida. Mateo volvía a llegar tarde después de su turno. Silvana frunció el ceño. «¿Otra vez? Es la 5ª o 6ª vez este mes, si no me equivoco». «Dice que es por trabajo». Oriana dio un sorbo a la bebida amarga. «Y probablemente lo ascenderán a capataz». «¡Qué buena noticia!». Silvana estaba entusiasmada, pero al ver la expresión de su amiga, dudó. «¿No?». Oriana negó con la cabeza. «No sé qué pensar. A veces pienso que es…», tartamudeó, dudando en decir sus sospechas en voz alta. «Y a veces estoy segura de que me engaño a mí misma». Silvana miró a su amiga con atención. «¿Crees que tiene a alguien más?». Las palabras sonaron aún más dolorosas al pronunciarlas en voz alta. Oriana asintió lentamente. «Llega tarde a casa, huele a perfume ajeno, está irritable», dijo, curvando los dedos. «Y últimamente apenas me toca». «Eso no significa nada», dijo Silvana en voz baja. «Los nervios, el cansancio, el estrés del trabajo pueden provocar síntomas similares. Y el olor, no se sabe dónde puedes impregnarte accidentalmente del perfume de otra persona». «Lo sé», suspiró Oriana con pesadez. «Por eso no hago una escena. No tengo pruebas, solo un presentimiento. Y si lo ascienden…». El timbre de la escuela interrumpió su conversación. Era hora de ir a clase. Iba a ser un día largo. Las clases se sucedían. Los alumnos de sexto estudiaban la obra de Augusto Roa Bastos, el gran escritor paraguayo. Oriana se esforzaba por concentrarse en la materia, y sus pensamientos volvían constantemente a la conversación que había mantenido con su marido aquella mañana. ¿Eran ciertas sus palabras sobre un posible ascenso o solo una excusa conveniente? La última lección fue sobre literatura de 9º curso. Los chicos estaban leyendo El Quijote y discutiendo sobre la naturaleza de la ilusión y la realidad. «Qué ironía», pensó Oriana mientras escuchaba sus argumentos. Era como si ella misma se hubiera convertido en Don Quijote, luchando contra los molinos de viento de sus sospechas, o Sancho Panza, aferrándose desesperadamente a la realidad pragmática a pesar de sus dudas. Por la tarde, cuando volvió a casa, encontró a Mateo preparándose para ir a trabajar. Parecía entusiasmado y tal vez incluso feliz. «¡Oriana!», exclamó al ver a su mujer. «Acaba de llamar el director Velázquez. Benjamín no volverá al trabajo. Los médicos se lo han prohibido. Me han ofrecido su puesto». Ella se quedó helada en la puerta. Así que no mentía. Al menos no sobre esto. «Es maravilloso», dijo tratando de fingir alegría. «¿Cuándo empiezas tus nuevas funciones?» «A partir de mañana». Mateo se acercó y la abrazó. «Ahora tendremos más dinero. Podremos reparar el tejado, comprarte ropa nueva. Tal vez incluso reservar algo para un coche». Oriana se obligó a sonreír. Debería haberse alegrado. Debería haber compartido con él este momento de triunfo. Pero algo en su interior permanecía frío y receloso. «Esto hay que celebrarlo», dijo. «Quizá podríamos hacer una pequeña cena el sábado. Invitar a Silvana, a tus amigos de la fábrica». Mateo frunció el ceño de repente. «No tengamos prisa», dijo apartándose. «Primero tengo que acostumbrarme a mi nuevo puesto, luego podremos celebrarlo». Este brusco cambio de entusiasmo a moderación hizo saltar de nuevo las alarmas. Hasta hacía un mes, Mateo habría aprovechado cualquier excusa para organizar una fiesta, para invitar a sus amigos. ¿Qué había cambiado? «Como quieras», se encogió de hombros Oriana. «Solo pensé que…». «Sé lo que pensabas», la interrumpió Mateo. «Pero ahora no es un buen momento para fiestas. Las cosas están tensas en la tienda. Mucha gente esperaba este trabajo. Necesito ganar credibilidad. Una explicación lógica, demasiado suave, como ensayada de antemano». «Por supuesto», asintió. «Tienes razón». Mateo miró su reloj. «Tengo que irme. Último turno de noche. A partir de mañana, cambiaré al horario diurno». Le dio un beso rápido en la mejilla, un toque fugaz,
casi formal, y salió de casa. Al quedarse sola, Oriana se hundió lentamente en una silla. El ascenso debería haberles unido más, haber devuelto el calor a su relación. ¿Por qué sentía que había un abismo aún mayor entre ellos? A la mañana siguiente, Mateo volvió del trabajo muy animado. Su primer día como capataz había sido un éxito. Durante el desayuno habló con entusiasmo de sus planes para mejorar la producción y de la confianza que el director Velázquez había depositado en él. Oriana, dijo sorbiendo su café, siento haber estado tan distante. Distante, estaba muy preocupado por este ascenso, temía gafarlo. Pero ahora las cosas van a mejorar, ya lo verás. Ella quería creerle, de verdad. En su mente ya estaba imaginando cómo su vida volvería a ser como antes, cómo desaparecería la tensión, cómo volverían a ser Orcana y Mateo, que 15 años atrás habían jurado amarse en lo bueno y en lo malo. Durante unos días las cosas parecieron casi normales. Mateo llegaba a casa a su hora, era atento, incluso le traía un ramo de flores silvestres, un gesto barato pero conmovedor que le recordaba a su noviazgo. Sin embargo, Oriana notaba cómo miraba furtivamente su teléfono, cómo a veces se entretenía con una mirada ausente, olvidando la conversación que había empezado. El viernes por la noche, mientras cenaban, Oriana decidió volver a intentar una conversación seria. Mateo, comenzó con cautela, me alegro de que te vaya bien en el trabajo, pero creo que aún hay cierta reticencia. Dejó el tenedor y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Lo estás haciendo otra vez, ¿verdad? Había irritación en su voz. Creía que ya lo habíamos superado. Escúchame, insistió Oriana. Puedo sentir cómo te alejas. Incluso cuando estás físicamente cerca de mí, estás lejos en mi mente. Solíamos hablar durante horas, compartirlo todo. ¿Y ahora? Y ahora trabajo como un demonio para mantenernos. Le cortó Mateo. Siento no tener energía para hablar de sentimientos durante horas y horas. Sus palabras dolieron más de lo que hubiera imaginado. O tal vez eso era exactamente lo que esperaba, herir lo suficiente como para que ella se echara atrás. No se trata de hablar de sentimientos, dijo Oriana en voz baja. Es que ya no entiendo lo que pasa por tu cabeza, por tu corazón. Mateo se levantó bruscamente de la mesa. ¿Sabes lo que pasa por mi cabeza? Pensando en que no voy a fracasar en este nuevo trabajo, en el hecho de que 20 personas del taller me están mirando ahora, esperando instrucciones, el hecho de que el director Velázquez haya dicho que estoy a prueba y que si algo sale mal, no dudará en devolverme a mi antiguo puesto. Eso es lo que estoy pensando, Oriana, no lo que estás imaginando. No he imaginado nada, Oriana negó con la cabeza. Solo quiero recuperar al marido que conocí. No he cambiado, dijo Mateo cansado. Han cambiado las circunstancias. Y si de verdad me quieres, deberías apoyarme, no sospechar de todos los pecados capitales. Con estas palabras, salió de la cocina, dejando a Oriana sola con la cena enfriándose y los pensamientos pesados. No sabía qué era peor, si sus evidentes mentiras o su propia incapacidad para preguntarle directamente lo que la atormentaba. Aquella noche, Mateo tardó mucho en dormirse. Ella le oía moverse de un lado a otro, suspirando en silencio en la oscuridad. Una vez incluso pensó que estaba llorando, pero cuando escuchó con más atención, solo oyó una respiración constante. El sábado por la mañana dijo que tenía que ir a la fábrica a revisar unos papeles. Estuvo fuera casi todo el día. Volvió en silencio, sumido en sus propios pensamientos. Respondía a las preguntas con una sola palabra, y después de cenar dijo que le dolía la cabeza, y se fue a la cama antes de lo habitual. Oriana se quedó en el salón, intentando concentrarse en revisar los cuadernos de sus alumnos. Pero las letras se desdibujaban ante sus ojos, y sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de su marido. Algo iba a ocurrir, algo que por fin pondría las cosas en su sitio. No tenía ni idea de que ese día ocurriría esta noche. El viejo reloj de pie del salón dio la medianoche. Oriana llevaba 2 horas en la cama, pero el sueño no llegaba. La lluvia, que no había parado desde la tarde, tamborileaba en el tejado, creando un ritmo monótono e hipnótico. Cerca, Mateo respiraba suavemente, profundamente dormido. Oriana miraba al techo, repasando mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. Intentó unir los detalles dispares en una imagen coherente, pero seguía topándose con contradicciones. El ascenso en el trabajo explicaba el nerviosismo de Mateo, su regreso tardío a casa.
pero no explicaba el olor del perfume de otra persona. No explicaba su distanciamiento. No explicaba los momentos en que ella captaba su mirada culpable. De repente, Mateo se removió y abrió los ojos. Oriana cerró inmediatamente los suyos, haciéndose la dormida. A través de sus pestañas bajas, le vio levantarse suavemente sobre el codo y mirarla. Luego, convencido de que estaba dormida, echó lentamente la manta hacia atrás y se levantó de la cama. A Oriana se le aceleró el corazón en la garganta. ¿Qué hacía en mitad de la noche? Oyó a Mateo caminar con cuidado, intentando que no crujieran las tablas del suelo, fuera del dormitorio. Unos minutos más tarde, se oyeron sonidos apenas audibles procedentes de la sala de estar. Estaba buscando algo, revisando cosas. Oriana esperó un momento más y salió de la cama sin hacer ruido. Se puso el chal sobre los hombros y se acercó de puntillas a la puerta del dormitorio, asomándose cautelosamente al pasillo. No había luz en el salón, pero a la luz de la luna que entraba por la ventana, pudo distinguir la silueta de su marido. Estaba de pie junto a la cómoda antigua que Oriana había heredado de su abuela. Allí, en el cajón superior, en una caja de palisandro tallado, guardaba sus pocas joyas: pendientes de oro con amatistas, un collar de perlas de río, 2 anillos y una fina pulsera de plata con turquesas. No eran objetos excesivamente caros, pero sí infinitamente preciados para ella, un recuerdo de su abuela Adelaida, la única que la había cuidado de verdad tras la temprana muerte de sus padres. Mateo abrió con cuidado el cajón de la cómoda y sacó la caja. El corazón de Oriana dio un vuelco. ¿Por qué necesitaba sus joyas? En su tensa situación económica, habían hablado varias veces de vender las joyas, pero siempre habían decidido que era un último recurso al que solo recurrirían en las situaciones más desesperadas. Además, ahora, con el ascenso de Mateo, ya no era necesario. Vio cómo su marido abría la caja y revisaba el contenido. Luego sacó algo. Ella no pudo ver lo que era en la oscuridad, y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, que al parecer ya se había puesto sobre la ropa de casa. Cerró la caja, la devolvió al cajón y lo cerró en silencio. Oriana apenas tuvo tiempo de refugiarse en la oscuridad del dormitorio, cuando Mateo se dirigió a la salida. Le oyó abrir con cuidado la puerta principal, la cerradura haciendo un silencioso clic. Corriendo hacia la ventana, vio su figura disolverse en la noche lluviosa. Durante unos segundos se quedó allí, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Luego, obedeciendo a un impulso repentino, corrió hacia la cómoda. Abrió un cajón, sacó una caja y abrió la tapa. Estaba vacía. Todas las joyas, todos los recuerdos que había guardado con tanto cuidado, habían desaparecido. Mateo no se había llevado Sound, se lo había llevado todo. Una ola de ira y desesperación se apoderó de Oriana. Así estaban las cosas. Su marido no solo estaba alejado de ella, sino que se había convertido en un ladrón que le había robado lo más preciado que tenía. Sin dudarlo ni un segundo más, corrió al armario, se puso la primera ropa que encontró, cogió un paraguas y salió corriendo de casa. La lluvia se intensificó hasta convertirse en un aguacero. Las calles estaban desiertas y sumidas en la oscuridad. La electricidad del barrio solía cortarse cuando hacía mal tiempo. Oriana no vio a Mateo enseguida. Por un momento pensó que lo había perdido, pero entonces la luz de una linterna parpadeó calle abajo. Podría haber sido cualquiera, pero su intuición le dijo que era él. Intentando mantenerse entre las sombras de las casas, siguió la luz parpadeante. Cada paso era difícil. El barro le chupaba los zapatos, la lluvia le golpeaba la cara y la hacía entrecerrar los ojos. Pero Oriana avanzaba obstinadamente, impulsada por la rabia y el deseo de conocer la verdad. Poco a poco, las estrechas calles de su barrio fueron sustituidas por las avenidas más anchas del centro de la ciudad. Aquí todo era más luminoso. Las farolas funcionaban y la luz entraba por las ventanas de algunas casas. Oriana mantuvo la distancia, lo suficientemente cerca para no perder de vista a Mateo, pero también lo suficientemente lejos para que no se diera cuenta de que le seguían. Su silueta por delante se movía con determinación, como si supiera exactamente a dónde iba, y eso solo la hizo más ansioso. Los paseos nocturnos no eran la costumbre de Mateo. Antes de este cambio en su comportamiento, hubiera preferido pasar la tarde en casa, viendo un partido de fútbol o hablando con ella. Las calles estaban cada vez más ordenadas, las casas eran más espaciosas y bonitas. Entraron en un barrio donde vivía gente más acomodada que ellos. Mateo aminoró la marcha mirando a su alrededor.
Oriana merodeaba por la esquina del edificio más cercano, temerosa de ser vista. De repente Mateo giró por una pequeña calle lateral. Oriana se apresuró a seguirlo, tratando de no perderlo de vista. Cuando se asomó cautelosamente por la esquina, lo vio de pie delante de una casa de 2 plantas con un cuidado jardín delantero. La casa no era especialmente lujosa, pero estaba claro que era cara y estaba bien mantenida, con un tejado de tejas y grandes ventanas. Mateo se acercó a la puerta y llamó suavemente. Casi de inmediato la puerta se abrió como si le hubieran esperado. La luz del pasillo iluminó su rostro por un momento. Vio una expresión extraña, mezcla de nerviosismo y expectación. Luego entró y la puerta se cerró tras él. Oriana se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Una parte de ella quería precipitarse inmediatamente, exigir una explicación, montar un escándalo. Pero su parte más racional se dio cuenta de que primero tenía que averiguar con quién estaba y qué estaba pasando. Se acercó lentamente a la casa, tratando de caminar lo más silenciosamente posible. La puerta principal estaba sin duda cerrada con llave, pero quizás hubiera alguna forma de asomarse por la ventana. Mientras caminaba por el perímetro de la casa, vio una tenue luz que entraba por una ventana de la planta baja. Las cortinas estaban corridas, pero no del todo, lo que dejaba una delgada rendija por la que podía ver lo que ocurría en el interior. Oriana se arrastró por el seto bajo y se acercó con cautela a la ventana. La lluvia seguía cayendo a cántaros. Sus ropas estaban empapadas, pero no le prestó atención. Apoyada contra la pared de la casa y tratando de pasar desapercibida, se asomó por el hueco entre las cortinas. Lo que vio le heló la sangre. En una habitación amueblada con un gusto exquisito, 2 personas estaban sentadas en un sofá, Mateo y una joven que Oriana nunca había visto antes. La mujer era hermosa, con esa belleza brillante y desafiante que atrae la mirada al instante. Pelo largo y negro, maquillaje impecable, un vestido caro que se ajustaba a su figura perfecta. Ella se rió de algo que Mateo estaba diciendo, echando la cabeza hacia atrás y dejando al descubierto su cuello agraciado. Mateo parecía diferente, más joven, más libre, más feliz. Miró a la mujer con una adoración que Oriana no había visto en sus ojos en años. Entonces sacó una cajita del bolsillo y se la tendió. La mujer la cogió, la abrió y exclamó feliz. Oriana no pudo oír de qué hablaban, pero no le hizo falta. Vio que la mujer sacaba unos pendientes de la caja, los mismos pendientes de amatista que la abuela Adelaida le había regalado a Oriana por su 18º cumpleaños. Siguieron un collar de perlas de río, anillos, una pulsera. Todo lo que había sido robado de la caja pasaba ahora a manos de esta desconocida. La mujer se probó inmediatamente los pendientes, admirando su reflejo en el espejo de la pared. Luego rodeó el cuello de Mateo con sus brazos y lo besó apasionadamente. Él respondió al beso con un fervor que Oriana no había visto en él desde hacía años. La escena era tan dolorosamente clara, tan brutalmente franca, que Oriana apenas podía soportarla. Pero no pudo apartar la mirada. Vio a Mateo pasar suavemente sus dedos por la mejilla de su amante, la vio echar la cabeza hacia atrás ante su contacto, los vio disolverse el uno en el otro, completamente ajenos a la existencia del resto del mundo. La existencia de ella, Oriana, era demasiado. Un repentino ataque de debilidad la hizo retroceder ante la ventana. Dio un paso atrás, tropezó con una piedra del jardín y estuvo a punto de caerse. Se le oscurecieron los ojos, se le cortó la respiración. 15 años de matrimonio, 15 años de vida en común, esperanzas, planes, confianza. Todo se hizo polvo en cuestión de minutos. Sin acordarse de sí misma, salió del jardín y se alejó de la casa. La lluvia se intensificó, pero ella ya no la notó. El dolor de la traición era tan intenso que el malestar físico le parecía una nimiedad. Vagó sin rumbo por las calles, incapaz de distinguir el camino. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, recuerdos, planes que ella y Mateo habían hecho, promesas que se habían hecho el uno al otro. Todo ello tenía ahora el amargo sabor de la decepción. Oriana no sabía cuánto tiempo había pasado o lo lejos que había viajado. Solo despertó cuando se dio cuenta de que estaba delante de la casa de Silvana. Intuitivamente, subconscientemente, había acudido a la única persona en la que podía confiar en esta ciudad. Era más de medianoche, pero había una luz encendida en la ventana de la cocina de Silvana. Oriana levantó vacilante la mano para llamar,
pero no antes de que la puerta se abriera y apareciera su amiga, envuelta en una cálida bata. —¿Oriana? —exclamó Silvana con asombro. —Dios mío, ¿qué te pasa? ¡Estás empapada! Solo ahora se dio cuenta Oriana del estado en que se encontraba. Sus ropas eran harapos mojados, el pelo se le pegaba a la cabeza y goteaba agua. Temblaba de frío y de agitación emocional. —Ia —empezó, pero no pudo continuar. Su garganta sufrió un espasmo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Silvana lo comprendió todo al instante. Tiró silenciosamente de su amiga hacia el interior de la casa y cerró la puerta, aislándolas de la furia de los elementos. —Ven —dijo en voz baja, ayudando a Oriana a quitarse la chaqueta mojada. —Primero tienes que entrar en calor y cambiarte. Luego me lo cuentas todo. La casa de Silvana era pequeña pero acogedora. A diferencia de Oriana, nunca se había casado y su casa reflejaba su carácter independiente y práctico. Había libros por todas partes. Silvana siempre había sido una ávida lectora y varios pequeños recuerdos que había traído de sus raros viajes. Silvana llevó a Oriana al cuarto de baño y le dio una toalla y ropa seca. «Date una ducha caliente», le dijo. «Yo prepararé té». De pie bajo el agua caliente, Oriana finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. Fluyeron y fluyeron, mezclándose con el agua, pero no la aliviaron. ¿Cómo podía estar tan ciega? ¿Cómo podía no ver lo que estaba ocurriendo delante de sus narices? Después de ponerse la ropa seca de Silvana, que le quedaba un poco grande, Oriana fue a la cocina. Silvana ya había preparado té y había sacado del armario una botella de brandy añejo. «Creo que esto es necesario hoy», dijo añadiendo un poco de alcohol al té de Oriana. «Ahora cuéntame». Y Oriana contó sobre sus sospechas, sobre el extraño comportamiento de Mateo, sobre la búsqueda nocturna en la caja, sobre la vigilancia, sobre la casa, sobre la mujer, sobre las joyas. Con cada palabra se sentía un poco mejor, como si estuviera dejando salir el veneno que la envenenaba por dentro. Silvana escuchaba en silencio, sin interrumpir, solo de vez en cuando fruncía el ceño o movía la cabeza. Solo cuando Oriana hubo terminado habló. «Bastardo», dijo en voz baja, pero con rabia indisimulada. «Un bastardo astuto y mentiroso». Oriana suspiró. «¿Qué hago ahora, Silvana? No puedo volver a casa, no puedo mirarle a los ojos». Silvana le cogió la mano. «Te quedarás aquí esta noche», dijo con firmeza. «Y mañana pensaremos qué hacer. Pero de lo que estoy segura es de que te mereces algo mejor que esto». Oriana apretó la mano de su amiga con gratitud. Por primera vez en semanas, sintió que no estaba sola en su dolor. Silvana se acostó en el sofá del salón. A pesar de su cansancio y agotamiento emocional, Oriana no pudo dormir durante mucho tiempo. La escena que había visto a través de la ventana, Mateo y aquella mujer, las joyas de la abuela Adelaida, el beso, se repetía ante sus ojos. Cada detalle estaba grabado en su memoria como un estigma. Su matrimonio, tal como lo conocía, había terminado. El pensamiento era a la vez devastador y extrañamente liberador. Destructivo porque 15 años no podían desaparecer sin dejar rastro, sin dolor. Liberadora porque ahora sabía la verdad, y esa verdad, por amarga que fuera, era mejor que la agonizante incertidumbre. Al otro lado de la ventana, la lluvia amainaba poco a poco. La respiración de Oriana era cada vez más acompasada, y los párpados le pesaban. Su último pensamiento antes de que el sueño finalmente se apoderó de ella no era de Mateo o su amante. Fue el pensamiento de lo que debe hacer mañana. Oriana se despertó con sonidos en la cocina. Silvana estaba preparando el desayuno. Fuera de la ventana era una mañana gris y nublada. Había dejado de llover, pero el cielo seguía encapotado, como si reflejara su estado de ánimo. «Buenos días», dijo Silvana al oír los pasos de su amiga. «¿Cómo te encuentras?» Oriana se sentó a la mesa con las manos alrededor de una taza de café caliente, que su amiga le puso inmediatamente delante. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Devastada, destrozada, engañada. Pero al mismo tiempo, la certeza es mejor que la duda». Silvana asintió. «¿Has decidido qué vas a hacer ahora?» Oriana bebió un sorbo de café. El líquido caliente le quemaba la garganta, pero era un dolor agradable, una distracción del dolor mental. «Sí», dijo tras una pausa. «Esta mañana no vuelvo a casa. Primero voy a la fábrica, a ver al director Velázquez». Silvana enarcó las cejas, sorprendida. «¿Al director? ¿Por qué?»
Oriana dejó la taza sobre la mesa. Sus manos ya no temblaban. Porque Mateo debe responder por su traición, y no solo a mí. Silvana miró a su amiga con atención. ¿Estás segura de que este es el camino correcto? Quizá deberíamos hablar con él directamente primero. Oriana negó con la cabeza. Lleva semanas, meses, mintiéndome. Me robó las joyas, el recuerdo de mi abuela. Traicionó todo lo que había entre nosotros. No, Silvana. Se acabó el tiempo de hablar. Había tanta determinación en su voz que Silvana no discutió. En lugar de eso, simplemente dijo, «Entonces iré contigo. No tienes por qué pasar por esto sola». Oriana sonrió agradecida. «Te lo agradezco, pero esto es algo que tengo que hacer sola». Después del desayuno, Silvana le prestó a su amiga ropa más adecuada para la visita al director de la fábrica, un estricto vestido azul marino y una chaqueta. Oriana se recogió el pelo en un moño y se maquilló un poco los ojos y los labios. «Es domingo», le recordó Silvana. «¿Estás segura de que el director estará allí?» «Damián Velázquez vive en la fábrica», respondió Oriana. «Todo el mundo lo sabe. Incluso los fines de semana pasa algunas horas allí. Y aunque no esté, esperaré». Silvana asintió comprensiva. «Ten cuidado», dijo cuando Oriana ya estaba en la puerta. «Y recuerda, pase lo que pase, mi casa siempre está abierta para ti». Oriana abrazó a su amiga. «Lo sé. Gracias por todo». Salió y respiró profundamente el aire de la mañana. Estaba fresco y limpio después de la lluvia de la noche. Oriana cuadró los hombros y se dirigió a la parada del autobús. El trayecto hasta la fábrica donde trabajaba Mateo duraba unos 20 minutos. Se sentó en el autobús y miró por la ventanilla las calles, las casas y las tiendas que le resultaban familiares. La ciudad estaba despertando, comenzando su vida normal. Para todos los demás, era una mañana de domingo cualquiera. Solo para ella, el mundo entero se había vuelto del revés. La planta del Progreso, donde Mateo había trabajado durante los últimos 10 años, era una de las fábricas más grandes de la ciudad. Producía estructuras metálicas para la construcción, desde los clavos más sencillos hasta complejos elementos arquitectónicos. El trabajo era duro, pero relativamente bien pagado para los estándares locales. Oriana nunca había estado aquí. A Mateo no le gustaba mezclar el trabajo con la vida personal. Las enormes puertas de la fábrica estaban abiertas, lo que confirmó su suposición. El director Velázquez se encontraba allí. El guardia de la entrada la miró con suspicacia. «¿Tiene usted una cita?», le preguntó. «No», respondió Oriana con sinceridad. «Pero necesito hablar con el señor Velázquez de un asunto personal. Se trata de uno de sus empleados, Mateo Arciniega». La mención del nombre de Mateo había despertado claramente el interés del guardia. «¿El nuevo capataz?», aclaró. «¿Ha ocurrido algo?». «Sí, ha pasado algo», respondió Oriana con firmeza. «Y preferiría hablarlo directamente con el director». El guardia dudó, luego asintió. «De acuerdo, le acompañaré a su despacho, pero no puedo garantizarle que la reciba sin cita previa». Caminaron por el recinto de la fábrica. Incluso en un día de descanso, el lugar bullía de actividad. Chimeneas humeantes, maquinaria zumbando, trabajadores con ropa protectora corriendo de un lado para otro. El edificio administrativo principal estaba alejado de los talleres principales. Era un edificio de 3 plantas de cristal y hormigón, con un aspecto mucho más moderno que el resto de los edificios de la fábrica. El despacho del director estaba en la 3ª planta. El guardia llamó a la puerta y, tras recibir permiso, la abrió. «Señor Velázquez, hay aquí una mujer que quiere hablar con usted sobre el jefe del primer taller», Arciniega informó. Damián Velázquez, un hombre alto de unos 50 años, con una cuidada barba gris y ojos atentos, levantó la vista de sus papeles y miró a los recién llegados. «Que pase», dijo con voz tranquila y profunda. El guardia asintió a Oriana y se marchó, dejándola a solas con el director. «Siéntese, señora», dijo Velázquez, señalando la silla frente a su escritorio. «¿A qué debo esta visita?». Oriana respiró hondo. Era el momento de la verdad. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida y la de Mateo para siempre. «Mi nombre es Oriana Mendoza», comenzó. «Soy la esposa de Mateo Arciniega». El director Velázquez inclinó ligeramente la cabeza, escrutando a la mujer que tenía delante. Su mirada era penetrante, evaluadora, la mirada de un hombre acostumbrado a tomar decisiones basándose en las primeras impresiones. «Encantado de conocerla, señora Arciniega», dijo,
poniendo un ligero énfasis en el apellido de su marido. ¿Qué puedo hacer por usted? Oriana entrelazó los dedos sobre el regazo. Había ensayado esta conversación durante todo el camino hasta la fábrica, pero ahora, sentada frente a aquel hombre poderoso, sintió que su confianza la abandonaba. ¿Y si no la creía? ¿Qué pasa si se puso del lado de Mateo? ¿Y si su queja solo empeoraría las cosas? Ya. Pero entonces la escena en la casa de su amante volvió a aparecer ante sus ojos. Mateo presentando las joyas robadas, su beso lleno de pasión. Esta imagen le dio determinación. He venido a denunciar una falta grave de su empleado, dijo con voz firme, de la que creo que debería estar al corriente, sobre todo teniendo en cuenta su reciente ascenso. Velázquez enarcó ligeramente las cejas, pero no dio más muestras de su sorpresa. Continúe, dijo secamente. Mi marido, Mateo, ha cometido un robo, dijo Oriana sin rodeos. Ha robado las joyas de mi familia, que heredé de mi abuela. Las robó para dárselas a su amante. La sorpresa del director era evidente. Se echó hacia atrás en la silla sin dejar de mirar a Oriana. Es una acusación grave, señora Mendoza, dijo lentamente. ¿Tiene pruebas? Oriana respiró hondo. Lo vi con mis propios ojos, señor Velázquez. Anoche lo seguí desde nuestra casa hasta la de su amante. Vi cómo le entregaba mis pendientes, mi collar, mi pulsera, todo lo que me habían robado de mi joyero. Velázquez golpeaba pensativo la mesa con los dedos. Su rostro era impenetrable. Comprendo su frustración, señora, dijo al fin. Pero, con el debido respeto, esto parece un asunto privado entre usted y su marido. ¿Por qué ha venido a mí con esto? Oriana esperaba esta pregunta. Enderezó la espalda y miró al director directamente a los ojos. Porque un hombre que engaña a su mujer, que adorna a su amante con joyas robadas, no es digno de confianza, dijo con firmeza. Porque un hombre así no debería ocupar un puesto de responsabilidad. Porque si traicionó a su familia, ¿qué le impide traicionar a la empresa? Velázquez la miró en silencio durante unos largos segundos. Luego su mirada se desvió hacia la fotografía enmarcada que había sobre la mesa. Oriana vislumbró a una mujer y dos hijos adolescentes, la familia del director. Agradezco su franqueza, señora Mendoza, dijo por fin, y comprendo por lo que está pasando. Hizo una pausa. Tiene razón en una cosa. El carácter de un hombre se manifiesta en todos los aspectos de su vida. Si es deshonesto en sus asuntos personales, no cabe esperar que lo sea en los profesionales. Oriana sintió que la tensión se relajaba un poco, así que no había desestimado sus palabras. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Velázquez sin rodeos. Aquella pregunta la pilló desprevenida. ¿Qué quería? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿O simplemente herir a Mateo tanto como él la había herido a ella? Quiero que sepas con quién estás tratando, respondió tras una pausa. Lo que hagas con esa información es decisión tuya. Velázquez asintió, como si apreciara su respuesta. ¿Hay algo más que quieras decirme? Oriana dudó. ¿Había algo más? De pronto recordó el extraño comportamiento de Mateo en las últimas semanas, sus inexplicables ausencias, su nerviosismo, su irritabilidad. Todo lo había achacado al estrés por el trabajo y un posible ascenso. Quizás no estaba directamente relacionado, pero ella empezó. Últimamente Mateo había estado actuando de manera muy extraña. Nervioso, miraba mucho el móvil. Llegaba tarde a casa. Él lo atribuía a problemas de trabajo, preparándose para un ascenso. Ahora creo que tenía algo que ver con esta mujer. ¿Pero y si había algo más detrás? Velázquez escuchaba atentamente sin interrumpir. No quiero hacer acusaciones infundadas, continuó Oriana. ¿Pero y si su comportamiento se debía a algo más que problemas personales? El director se frotó la barbilla pensativo. Agradezco su cautela, señora Mendoza, dijo. Tenga la seguridad de que tendré en cuenta todo lo que me ha dicho y llevaré a cabo mi propia investigación. Hizo una pausa. Ahora permítame hacerle una pregunta. ¿Qué va a hacer a continuación? ¿Hablará con su marido de lo que sabe? Oriana negó con la cabeza. Todavía no. Esta noche me iré a casa y haré como si no hubiera pasado nada. Quiero ver cómo se comporta. Velázquez asintió. Comprendo. Pero tenga cuidado, señora. A veces el conocimiento puede ser peligroso. Tendré cuidado, le aseguró Oriana. El director se levantó, dando por terminada la conversación. Gracias por su visita, señora Mendoza. Tomaré en serio sus palabras. Oriana también se levantó. Gracias por escucharme, señor Velázquez. La acompañó hasta la puerta del despacho. Por cierto, dijo cuando ella ya estaba en el umbral, ¿qué aspecto tiene esta mujer?
¿La amante de su marido? Oriana se quedó helada. Solo ahora se dio cuenta de que podía describirla con todo detalle. Cada rasgo facial, cada gesto. La imagen de esta mujer estaba grabada a fuego en su memoria. Alta, delgada, con una larga cabellera negra, dijo lentamente. Guapa, mucho más joven que yo. Vive en una bonita casa en un barrio de lujo. Está claro que no es pobre. Algo brilló en la mirada de Velázquez. Reconocimiento, decepción, ira. Pero desapareció tan rápido que Oriana no se dio cuenta de lo que era. Gracias de nuevo, señora Mendoza, dijo en un tono más formal. Y adiós. Cuando salieron del edificio administrativo, Oriana se detuvo, insegura de qué hacer a continuación. El sol de la mañana se había colado por fin entre las nubes, arrojando sobre los terrenos de la fábrica una luz brillante que hacía que le dolieran los ojos. ¿O tal vez eran lágrimas contenidas? Ahora que la conversación con el director había quedado atrás, su determinación empezaba a flaquear. El cansancio, físico y emocional, ocupaba su lugar. Quería acurrucarse en algún lugar tranquilo y oscuro y olvidarse de todo. Pero eso era imposible. Tenía que ir a trabajar. Sus alumnos no debían sufrir por sus problemas personales. Y después tenía que volver a casa, mirar a su marido a los ojos y fingir que nada había cambiado. Oriana se dirigió lentamente a la parada del autobús. Aún le quedaba 1 hora antes de que empezara su primera clase, tiempo suficiente para pasar por casa de Silvana, recoger su ropa y asearse un poco. No podía presentarse en la escuela con el aspecto que tenía ahora, plantearía demasiadas preguntas. Silvana la recibió con una mirada de preocupación. ¿Cómo te ha ido?, preguntó, dejando entrar a su amiga en la casa. Oriana se hundió cansada en una silla. No lo sé, respondió con sinceridad. Velázquez escuchó atentamente y dijo que tomaría medidas. Pero no estoy seguro de que vaya a hacer nada. Silvana le puso una taza de café delante. Aunque no haga nada, has hecho lo correcto, dijo con firmeza. Esas cosas no deben quedar impunes. Oriana dio un sorbo a la bebida caliente. En otra situación habría discutido con su amiga. ¿Acaso la venganza podía arreglar algo? Pero ahora no tenía energía para discusiones filosóficas. Tengo que ir al colegio, dijo mirando el reloj. ¿Te importa si me cambio aquí? Claro que no. Silvana hizo un gesto con la mano en dirección al dormitorio. Ya he empaquetado tu ropa. Está sobre la cama. En el dormitorio de Silvana, Oriana se puso la ropa, que ya se había secado durante la noche, pero que parecía arrugada y desaliñada. Pero no importaba mucho para el colegio. Siempre tenía una blusa de repuesto en la sala de profesores. Al mirarse en el espejo, Oriana apenas se reconocía. La cara pálida, las ojeras, la mirada apagada. Las pocas arrugas que solían aparecer solo cuando sonreía, parecían ahora permanentemente impresas en su piel. No solo parecía cansada, parecía haber envejecido varios años de la noche a la mañana. ¿Oriana? La voz de Silvana detrás de la puerta la hizo estremecerse. ¿Te encuentras bien? Sí, respondió, apartándose del espejo. Voy para allá. Silvana había insistido en llevar a su amiga al colegio en su coche, un viejo Fiat que había comprado de vez en cuando hacía unos años. Durante el trayecto apenas hablaron. Oriana miraba por la ventanilla las calles que pasaban, absorta en sus propios pensamientos. Silvana la miraba preocupada de vez en cuando, pero no rompió el silencio. En la puerta de la escuela, Silvana paró el coche. ¿Seguro que estás preparada?, preguntó en voz baja. Puedes tomarte el día libre. Le diré al director que estás enferma. Oriana negó con la cabeza. No, me sentiré mejor si trabajo. Me distraerá. Silvana asintió comprensiva. Llámame si necesitas algo, dijo. Cuando quieras. Oriana sonrió agradecida y salió del coche. La escuela de San Martín vivía su vida habitual. Los niños jugaban en el patio, esperando a que sonara el timbre para la primera clase. Los profesores estaban reunidos en la sala de profesores, discutiendo los planes para el día. Nadie parecía darse cuenta de que el mundo de Oriana Mendoza se había desmoronado. En la sala de profesores, fue directa a su taquilla, donde guardaba algunas de sus pertenencias personales. Cambió su blusa arrugada por una nueva y se sintió un poco mejor. Al menos por fuera parecía normal. El director, un hombre mayor con ojos amables detrás de unas gruesas gafas, la llamó. Señora Mendoza, ¿ha olvidado que hoy a las 4 hay reunión del Consejo Pedagógico? Oriana se quedó helada. Así es. Hoy estaba previsto discutir los progresos de los alumnos antes del final del trimestre.
¿Cómo había podido olvidarlo? Por supuesto, señora Costa, respondió, tratando de mantener la voz normal. Ya me acuerdo. El director asintió y dio un paso atrás, y Oreana se hundió de nuevo en su silla, sintiendo que el cansancio la invadía con renovado vigor. Hoy iba a ser un día muy largo. La primera clase era de literatura de séptimo curso. El tema era El Quijote de Cervantes, una obra que conocía de memoria y que podía enseñar con los ojos cerrados. Eso era bueno. Sus pensamientos seguían volviendo a Mateo, a su conversación con Velázquez, a lo desconocido que le esperaba. Señora Mendoza, la voz de la alumna Mariana la devolvió a la realidad. ¿Se encuentra bien? Oreana parpadeó, dándose cuenta de que estaba delante de la clase, con un libro en la mano, pero llevaba varios minutos sin decir nada. Sí, Mariana, estaba pensando, respondió, intentando sonreír. ¿En qué estábamos? Nos pediste que discutiéramos por qué Don Quijote veía gigantes donde había molinos de viento, le recordó otro alumno, Raúl. De acuerdo, asintió Oreana, ordenando sus ideas. Este es un momento clave para entender el carácter del protagonista. Él no ve el mundo como es, sino como quiere que sea. Yo también, pensó con amargura. Yo también vi en Mateo lo que quería ver, no lo que realmente llegó a ser. Todo el día pasó como un borrón. Oreana dirigía mecánicamente sus clases, respondía a las preguntas de sus alumnos, revisaba sus cuadernos. Todo el tiempo le pasaban por la cabeza los mismos pensamientos, las mismas imágenes. Mateo abriendo la caja, Mateo regalando sus joyas a otra mujer, su beso, lleno de una pasión que hacía tiempo que no estaba presente en su propio matrimonio. En el consejo pedagógico, se sentó en silencio, sin participar apenas en el debate. Sus compañeros la miraban sorprendidos. Normalmente Oreana era una de las profesoras más activas. Siempre tenía algo que decir sobre sus alumnos. Pero ahora no podía concentrarse en los problemas de la escuela. Después de la asamblea, Adela Montes, la profesora de matemáticas, se acercó a ella. «Oreana, ¿te encuentras bien?», le preguntó preocupada. «Hoy no has sido tú misma». «Es que no he dormido bien», respondió Oreana. «No es nada». Adela puso cara de duda, pero no insistió. «Si necesitas ayuda, dilo», dijo, apretando la mano de Oreana. «Aquí todos somos como una familia». «Familia», repitió Oreana en su cabeza. Una palabra que ayer tenía un significado muy distinto para ella. Cuando por fin terminaron las clases y la reunión, Oreana recogió lentamente sus cosas. Tenía que volver a casa, y la perspectiva la llenaba de miedo y repugnancia. ¿Cómo iba a ser capaz de estar bajo el mismo techo que el hombre que la había traicionado tan cruelmente? ¿Cómo podría mirarle a los ojos y fingir que no sabía nada? Pero no tenía elección. Tenía que volver, aunque solo fuera para poner fin a esta pesadilla en sus propios términos. De camino a casa, Oreana se detuvo en una pequeña tienda de comestibles. Necesitaba comprar algo para cenar, un gesto común y familiar, parte de una rutina diaria que ahora le parecía absurda. ¿Por qué cocinar para un marido que le robó las joyas y se las dio a su amante? Sin embargo, compró verduras para la ensalada, carne para guisar, pan, todo lo que solía comprar los lunes. Si iba a interpretar el papel de esposa desprevenida, tenía que hacerlo a la perfección. La casa la recibió en silencio. Mateo aún no había vuelto del trabajo. Su turno en la tienda terminaba a las 6 de la tarde, y solo eran las 6:30. Tenía un poco de tiempo para ordenar sus pensamientos. Oreana se dirigió al dormitorio y se puso la ropa de casa. Luego se dirigió a la cocina y empezó a preparar la cena. Acciones sencillas y mecánicas que requerían poca atención y le permitían pensar por su cuenta. ¿Qué le diría a Mateo? ¿Cómo se comportaría? ¿Sería capaz de contener la rabia, el asco, el dolor que la desgarraba por dentro? El golpe en la puerta principal la sacó de sus cavilaciones. Mateo había regresado. Oreana inhaló profundamente, tratando de calmar su corazón acelerado. Ahora comenzaría la prueba más difícil. «¿Oreana?», su voz llegó desde el pasillo. «¿Estás en casa?». «En la cocina», dijo, sorprendida de lo ordinaria que sonaba su voz. Mateo entró en la cocina. Parecía cansado, pero normal. Nada en su aspecto delataba a un hombre que había pasado la noche con su amante, regalándole joyas robadas. «Hola», dijo, inclinándose para besarle la mejilla. Oreana contuvo el instintivo impulso de retroceder y dejó que sus labios rozaran su piel. «¿Qué hay para cenar?». «Estofado con verduras», dijo, volviendo a cortar las verduras. «Estará listo en media hora».
Mateo asintió y se dirigió al baño. Entonces tendré tiempo para ducharme, le espetó por encima del hombro. Al quedarse sola, Oriana agarró el cuchillo con fuerza. Le temblaba la mano. ¿Cómo se las arregla para ser tan ordinario? ¿Tan tranquilo? ¿No tenía conciencia? Cuando Mateo volvió del baño, fresco y cambiado, Oriana ya había puesto la mesa. Se sentaron uno frente al otro, como habían hecho innumerables veces durante sus 15 años de matrimonio, solo que ahora había entre ellos un abismo que solo ella conocía. ¿Qué tal el día?, preguntó Mateo dejando la comida. Oriana se obligó a sonreír. Lo de siempre, mintió. Lecciones, una reunión del consejo de profesores. Nada especial. ¿Y tú? Mateo se encogió de hombros. Mucho trabajo. Benjamín dejó la tienda hecha un desastre. El papeleo está incompleto, los horarios desajustados. Me llevará más de un día ponerlo todo en orden. Habló con seguridad, mirándola directamente a los ojos. Ni una sombra de vergüenza, ni un atisbo de incomodidad. O era un gran actor, o realmente no tenía ningún reparo. Ha llamado el director Velázquez, continuó Mateo entrecortadamente. Quiere verme mañana por la mañana. Dijo que había un asunto importante. Oriana sintió que se le apretaban las tripas. ¿Había decidido Velázquez actuar con tanta rapidez? Pero mantuvo una expresión indiferente. Probablemente tenga algo que ver con tu nuevo puesto, sugirió. Ahora eres el capataz. Tienes más responsabilidad. Mateo asintió, pero ella vio una sombra de preocupación parpadear en sus ojos. Supongo que sí, asintió. Pero su tono era extraño, oficial. Oriana fingió preguntarse. ¿Quizá quería hablar de tu sueldo?, conjeturó. ¿O de tus nuevas responsabilidades? Tal vez. Mateo no parecía convencido. Ya veremos mañana. Siguieron cenando en relativo silencio. Oriana hacía las preguntas habituales y Mateo respondía con la misma naturalidad. Por fuera parecían un matrimonio normal y corriente, cansados tras un día de trabajo. Pero por dentro, Oriana hervía de rabia y dolor. Cada vez que Mateo sonreía o la miraba a los ojos, ella veía la escena frente a ella en la casa de su amante. Cada vez que sus manos entraban en contacto accidentalmente sobre la mesa, recordaba cómo esas manos le habían robado sus joyas. Le daba asco su propia hipocresía, pero aún más la de él. Después de cenar, Mateo la ayudó a recoger la mesa, una rutina que ahora le parecía una burla. «Voy a ver las noticias», dijo cuando terminó de fregar los platos. Oriana asintió. «Trabajaré un poco más en la planificación de las clases», respondió. «Me reuniré contigo pronto». En el pequeño despacho que compartían, Oriana abrió el cuaderno de ejercicios, pero no podía concentrarse. Su mirada volvía una y otra vez al lugar vacío de la estantería, donde antes había una foto de su boda. El marco se había roto hacía un par de meses, y Mateo había prometido comprar uno nuevo, pero nunca lo hizo. El pequeño detalle al que no había prestado atención hasta ahora parecía simbólico. Su matrimonio se había roto como aquel marco, y nada podía recomponerlo. La televisión sonaba a todo volumen en el salón. El locutor hablaba de acontecimientos políticos. Oriana no escuchó. Sus pensamientos estaban preocupados por el día que se avecinaba. ¿Qué le diría Velázquez a Mateo? ¿Cómo reaccionaría el propio Mateo? ¿Qué haría ella cuando todo saliera a la luz? Ella no sabía las respuestas a estas preguntas. Todo lo que sabía era que no podía seguir viviendo esta mentira. Un día de fingimiento era lo máximo para lo que tenía fuerzas. Más tarde, cuando se fueron a la cama, Mateo intentó abrazarla como había hecho antes. Oriana se puso rígida ante su contacto, pero se obligó a no apartarse. «Pareces tensa», comentó. «¿Va todo bien?» «Estoy cansada», respondió ella, apartando la mirada. «Vamos a dormir». Mateo no insistió. Pronto su respiración se regularizó y se quedó dormido. Oriana yacía con los ojos abiertos, mirando fijamente a la oscuridad. En esta misma cama, hacía menos de 24 horas, se había hecho la dormida para que Mateo le robara las joyas. Ahora volvía a fingir, esta vez como una esposa fiel y cariñosa, que no sospechaba nada de la traición de su marido. El círculo se cerraba, pero mañana todo cambiaría. Mañana se acabaría el fingimiento. Con ese pensamiento, finalmente cayó en un sueño intranquilo. La mañana llegó demasiado rápido. Oriana se despertó con el sonido del despertador y encontró a Mateo ya levantado y vistiéndose. Parecía preocupado. «El director Velázquez ha cambiado la reunión a una hora más temprana», dijo cuando se dio cuenta de que estaba despierta.
Tengo que estar en la fábrica dentro de una hora. Oriana observó en silencio cómo se ponía una camisa nueva, la azul marino que ella le había regalado las navidades pasadas. Sus movimientos eran nerviosos, apresurados. Rozó 2 veces el ojal mientras se abrochaba los botones. Es extraño que haya cambiado la hora de la reunión en el último momento, dijo Oriana, sentándose en la cama. No es propio de él, por lo que me has contado. Mateo se encogió de hombros, evitando su mirada. A lo mejor tenía otras cosas que hacer hoy, sugirió, pero no había seguridad en su voz. Oriana salió de la cama y se puso una bata. Se le revolvían las tripas al pensar en lo que iba a ocurrir hoy, pero por fuera mantenía la calma. Te prepararé el desayuno, dijo, dirigiéndose a la cocina. En la cocina, Oriana realizó mecánicamente los habituales rituales matutinos. Preparar café, freír huevos, cortar pan. Cada movimiento le resultaba difícil, como si se moviera bajo el agua. Su cuerpo se sentía extraño, torpe. Mateo se sentó a la mesa y empezó a comer, pero era evidente que no disfrutaba. Masticaba despacio, sin apetito, mirando a menudo el reloj. «Estás nervioso», dijo Oriana, sentándose frente a él con una taza de café. Su voz sonaba extraña, como si hablara otra persona. Mateo la miró. «Un poco», admitió. «No todos los días te llama el director para una reunión urgente. No has hecho nada, ¿verdad?», preguntó Oriana, observando atentamente su reacción. «¿De qué tienes que tener miedo?». Durante una fracción de segundo algo brilló en su mirada. ¿Culpa? ¿Miedo? Pero desapareció de inmediato. «Claro que no», respondió él, volviendo a su comida. «No me gustan las sorpresas». Desayunaron en silencio. Oriana observaba a su marido, fijándose en pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La forma en que evitaba mirarle directamente, cómo golpeaba nerviosamente la mesa con los dedos, cómo miraba a menudo la hora en el reloj. En algún lugar de su mente parpadeó un pensamiento inoportuno. ¿Sabía aquella mujer, el ama, esos pequeños hábitos de Mateo? ¿Le había visto así, nervioso, inquieto, vulnerable? ¿O solo le mostraba su mejor cara, dejando los problemas y preocupaciones cotidianas para la casa, para su mujer? El timbre del teléfono cortó el silencio, haciendo que ambos se estremecieran. Mateo se llevó la mano al bolsillo de la camisa, pero entonces se dio cuenta de que era el teléfono fijo del pasillo el que estaba sonando. «Voy yo», dijo Oriana, levantándose de la mesa. En el pasillo cogió el teléfono. «Diga». «Buenos días, señora Mendoza», dijo una voz grave que reconoció de inmediato. «Soy Damián Velázquez. ¿Está su marido en casa?». Oriana miró hacia la cocina. Mateo no podía oír la conversación, pero la observaba con evidente preocupación. «Sí, señor Velázquez», respondió ella. «Está a punto de conocerte». «Bien». La voz del jefe de planta era de fría determinación. «Me gustaría hablar con él. Ahora mismo». Oriana le pasó el teléfono a Mateo, que entró en el pasillo. «Soy el director Velázquez», dijo. «Quiere hablar contigo». Mateo cogió el teléfono y Oriana vio que le temblaba la mano. «Buenos días, señor Velázquez», dijo, intentando que su voz sonara segura. Sí, estaba a punto de... Se quedó callado, escuchando. Oriana no podía oír lo que Velázquez decía, pero veía cómo el rostro de Mateo palidecía con cada palabra. «Pero, ¿por qué?», se le escapó por fin. «No lo entiendo». Hubo otra pausa. Mateo escuchó, agarrando el auricular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Es algún tipo de error», dijo, y había desesperación en su voz. «Puedo explicarlo». Pero Velázquez no parecía interesado en una explicación. La conversación continuó durante unos minutos más, en los que Mateo se dedicó sobre todo a escuchar, intentando objetar solo de vez en cuando. Finalmente, bajó lentamente el auricular de la palanca y se volvió hacia Oriana. Tenía la cara gris como la ceniza y los ojos vacíos. «Estoy despedido», dijo con voz apagada. Oriana cruzó los brazos sobre el pecho, esperando a que continuara. «Él dijo que tenían pruebas de mi falta de honradez», Mateo pronunció la palabra con amargura. «Que no había estado a la altura de la confianza de la empresa, que mi puesto necesitaba a alguien con una reputación intachable». «¿Eso es todo?», preguntó Oriana, manteniendo la calma por fuera, aunque por dentro hervía de emoción. Mateo se pasó la mano por la cara. «Me dijo que podía pasarme esta tarde para el finiquito, y que no contara con referencias». Parecía totalmente destrozado. Toda su confianza en sí mismo,
Toda la arrogancia de las últimas semanas se había evaporado, dejando solo a un hombre confuso y asustado. No lo entiendo, murmuró, más para sí mismo que para ella. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién ha podido...? Se quedó callado y de repente se dio cuenta de algo. Se volvió lentamente hacia Oriana, y la comprensión brilló en sus ojos. «Fuiste tú», dijo, y no era una pregunta. «Fuiste tú, Velázquez». Oriana lo miró sin apartar la vista. «Sí», dijo simplemente. Durante un segundo Mateo pareció no poder creer lo que oía. Luego su rostro se contorsionó de ira. «Tú», jadeó de rabia, «has arruinado mi carrera, por una sospecha delirante. Fuiste a ver a mi jefe y le dijiste un montón de tonterías. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?» Oriana no retrocedió ni un paso, respondiendo a su rabia con una calma glacial. «Le dije la verdad, Mateo», dijo en voz baja pero con firmeza, «sobre cómo me robaste las joyas y se las diste a tu amante». Mateo se paralizó como si le hubieran dado un golpe. Sus ojos mostraron confusión, luego comprensión, luego negación. «No sé de qué estás hablando», intentó, pero su voz sonó poco convincente incluso para sí mismo. «No te molestes en mentir», Oriana negó con la cabeza. «Anteanoche creíste que estaba dormida, pero no lo estaba. Vi cómo te llevabas la caja, cómo robabas todas mis joyas, los recuerdos de la abuela Adelaida». Le temblaba la voz, pero controló sus emociones. «Y luego te seguí hasta la casa de tu amante. Os vi a los dos por la ventana. Te vi dándole mis joyas, besándos». Mateo se puso aún más pálido, si eso era posible. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo pronunciar palabra. «¿Quién es ella?», preguntó Oriana, aunque en realidad no le importaba. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?». Mateo se hundió en una silla del pasillo como si las piernas hubieran dejado de sostenerle. «Se llama Nieves», murmuró, sin intentar negar lo evidente. «La conocí hace 6 meses. Ella trabaja en la tienda donde a veces compro herramientas». 6 meses. 6 meses mintiéndole, engañándola, llevando una doble vida. Y ella no se dio cuenta, confiando ciegamente en un hombre que la traicionaba día tras día. «Yo no quería que pasara esto», continuó Mateo con un tono suplicante en la voz. «Simplemente ocurrió. Es joven, es guapa. Me hizo sentir vivo». Oriana sintió que todo su interior se apretaba de dolor, y así fue. Ya no se sentía Auguiri con ella, su mujer desde hacía 15 años. Necesitaba a esa Nieves para sentirse hombre. «¿Y las joyas?», preguntó, intentando que su voz no delatara sus emociones. «¿Por qué las robaste?». Mateo bajó los ojos. Ella había visto unas parecidas en una tienda cara, los quería, y no tenía dinero para esas cosas. «Así que decidiste regalarle los míos», terminó Oriana por él. «El único recuerdo de mi abuela, cosas que no tienen precio para mí. Quería hacerla feliz», murmuró Mateo. «No pensé». «No, no pensaste», lo interrumpió Oriana. «No pensabas en mí, en nuestro matrimonio, en los 15 años que pasamos juntos. Solo pensabas en ti y en tus deseos». Mateo levantó la cabeza con ira en los ojos. «¿Y tú?», exclamó. «Fuiste a ver a mi jefe, arruinaste mi carrera. ¿Cómo vamos a vivir ahora? ¿Con qué?». Oriana le miró con incredulidad. Incluso ahora, pillado infraganti, solo pensaba en sí mismo. «¿Nosotros?», volvió a preguntar. «¿De verdad crees que después de todo lo que ha pasado todo puede seguir igual?». Mateo por fin entendió lo que ella quería decir. Su rostro cambió de la ira al miedo. «Oriana, escucha», comenzó levantándose de la silla y dando un paso hacia ella. «Sé que he cometido un error imperdonable, pero podemos superarlo. 15 años es mucho tiempo por una razón. Tenemos historia, recuerdos. Podemos volver a empezar». Oriana dio un paso atrás, sin dejar que se acercara más. «¿Empezar de nuevo?», repitió. «Después de que me engañaras, me mintieras, robaras mis cosas, después de destruir todo lo que había entre nosotros, recuperaré las joyas», se apresuró a decir Mateo. «Te lo juro, hoy mismo se las devolveré a Nieves, y no la volveré a ver. Te doy mi palabra». Oriana negó con la cabeza. «No se trata de las joyas, Mateo, se trata de confianza, de respeto. Todo lo que debería ser la base de un matrimonio y que tú has pisoteado». «Puedo cambiar», insistió. «Dame una oportunidad». Oriana le dirigió una mirada larga y estudiosa. El hombre que tenía delante, con ojos suplicantes, manos temblorosas, era un desconocido. No era el mismo Mateo con el que se había casado hacía 15 años.
ni el mentiroso santurrón que había sido durante los últimos meses. Era otra persona, asustada, acorralada, dispuesta a hacer cualquier cosa para salvarse. Tienes dos opciones, dijo por fin. Una, recoges tus cosas y te vas, esta noche. La segunda, voy a la policía y pongo una denuncia por robo. Mateo se puso pálido. No harás eso, exhaló. No me enviarás a la cárcel. No quiero eso, admitió Oriana con sinceridad. Pero lo haré si no vas, porque no puedo seguir viviendo bajo el mismo techo con un hombre que me ha traicionado como tú lo has hecho. Se hizo el silencio en el pasillo durante unos largos segundos. Mateo la miraba incrédulo, como si no pudiera creer que aquella mujer decidida e inflexible fuera su esposa callada y siempre complaciente. ¿Y la casa?, preguntó finalmente. También es mi casa. Esta casa me la dejó mi abuela, le recordó Oriana. Siempre ha estado a mi nombre. Los dos lo sabemos. Mateo apretó los puños. Por un momento hubo furia en sus ojos, tan fuerte que Oriana se tensó, preparándose para defenderse. Pero entonces el fuego se apagó, dejando nada más que vacío y derrota. Está bien, dijo en voz baja. Me marcho. Oriana asintió, intentando no mostrar lo fuerte que le latía el corazón. Recoge tus cosas, dijo. Tienes 2 horas. Mateo subió lentamente las escaleras hasta el dormitorio. Oriana permaneció en el pasillo, apoyada en la pared. Solo ahora se dio cuenta de que apenas había respirado en todo este tiempo. Respiró hondo, intentando controlar los escalofríos que le recorrían todo el cuerpo. Había sucedido, lo había dicho, había dado el paso que cambiaría su vida para siempre. Le daba miedo, como si estuviera al borde de un precipicio, pero al mismo tiempo, en algún lugar de su interior, sentía una extraña sensación de liberación. Había sonidos procedentes de la habitación. Mateo apertura de armarios, sacando los cajones, recogiendo cosas. Oriana no fue a ver exactamente lo que estaba tomando. No le importaba, que se llevara lo que quisiera, siempre y cuando estuviera fuera de su vida. Se dirigió a la cocina y se sentó a la mesa, mirando por la ventana el cielo gris cubierto de nubes. La lluvia de ayer había cesado, pero el aire estaba húmedo y pesado, presagiando otra tormenta. «Qué extraña es la vida», pensó Oriana. Hasta hace 3 días era una simple maestra, una esposa sumida en la rutina y la sospecha. Hoy era una mujer que echaba a su marido de casa, dispuesta a empezar de nuevo su vida, sola. Era una palabra que asustaba y atraía al mismo tiempo. Llevaba tanto tiempo formando parte de una pareja, la mujer de Mateo, que casi había olvidado lo que era ser solo Oriana. Ahora tenía que redescubrirse a sí misma. El sonido de pasos la sacó de sus cavilaciones. Mateo bajaba las escaleras cargado con 2 grandes maletas. Tenía la cara tensa y los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado o pasado la noche en vela. «He metido lo imprescindible», dijo, dejando las maletas junto a la puerta. «Volveré a por el resto más tarde, si no te importa». Oriana asintió. «Llama antes», dijo. «No quiero visitas sorpresa». Mateo la miró con expresión de dolor. «Oriana», empezó, pero ella lo interrumpió. «No lo hagas, Mateo. Ahora no. No estoy dispuesta a escuchar disculpas ni explicaciones». Él cerró la boca y asintió en silencio. «¿Te das cuenta de que me he quedado sin trabajo?», preguntó tras una pausa. «No tengo dinero ni perspectivas. ¿A dónde voy a ir?». Oriana sintió que le subía la rabia por dentro. «¿Te das cuenta de que me he quedado sin marido?», replicó. «¿Sin el hombre en quien he confiado durante 15 años? ¿Sin el futuro que planeamos juntos? Yo tampoco tengo a dónde ir, Mateo. Solo hacia adelante». Él bajó los ojos, incapaz de encontrar algo que responder. «¿Puedo coger algo de dinero?», preguntó en voz baja. «Por primera vez, hasta que encuentre un lugar donde vivir y un nuevo trabajo». Oriana fue al armario donde guardaban una pequeña cantidad de dinero en efectivo. Para un día lluvioso, como lo llamaban. Sacó todo el dinero y se lo dio a Mateo. «Toma», le dijo. «Esto es todo lo que tenemos». Mateo cogió el dinero, lo contó y se lo metió en el bolsillo. «Gracias», dijo. «Volveré a por el resto en un par de días, cuando encuentre un lugar donde quedarme». Oriana volvió a asentir. Extrañamente no sintió nada, ni rabia, ni dolor, ni arrepentimiento. Solo entumecimiento, como si todo lo que estaba pasando fuera un sueño o una película que estaba viendo desde la barrera. Mateo cogió las maletas y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo y se dio la vuelta.
15 años, Oriana, dijo. ¿No significan nada? Ella lo miró durante un largo instante. Significan algo, dijo al fin. Por eso duele tanto. Mateo asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Adiós, dijo en voz baja. Adiós, Mateo, contestó Oriana. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Oriana se acercó a la ventana y lo vio caminar por el sendero, abrir el portillo y ver cómo su figura con las dos maletas se iba reduciendo poco a poco a medida que se alejaba por la calle. Cuando desapareció al doblar la esquina, ella se hundió lentamente en una silla. Todo había sucedido muy deprisa, demasiado deprisa para darse cuenta de ello. Ayer por la mañana había sido una mujer casada, parte de una pareja. Hoy era... ¿quién? ¿Una solitaria mujer de mediana edad que empezaba de nuevo su vida? El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Oriana cogió el teléfono sin vacilar. «Diga, señora Mendoza», dijo una voz grave y familiar. «Soy Damián Velázquez. Llamo para ver si se encuentra bien». Oriana cerró los ojos. Así que el director de la fábrica había supuesto que la conversación con Mateo no iría sobre ruedas. «Todo va bien, señor Velázquez», respondió ella. «Gracias por su preocupación. He hablado con su marido esta mañana», continuó Velázquez. «Le conté mi decisión. ¿Cómo reaccionó?» Oriana suspiró. «Como era de esperar», dijo. «Se marchó. Nos separamos». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Lo siento», dijo por fin Velázquez. «Pero tal vez sea lo mejor». «Tal vez», se hizo eco Oriana. «En cualquier caso, gracias. Por la comprensión y por todo». «De nada, señora Mendoza», dijo Velázquez en voz baja. «Si necesita ayuda, cualquier tipo de ayuda, no dude en ponerse en contacto». Oriana le dio las gracias y colgó. La llamada había sido muy considerada y ella lo agradecía, pero ahora mismo lo que más deseaba era estar sola. Entró en el salón y se sentó en el sofá. La casa, tan familiar y querida para ella, de repente le pareció ajena y vacía. Durante 15 años ella y Mateo habían vivido aquí, entre estas paredes. Cada rincón guardaba recuerdos, buenos y malos. Ahora esos recuerdos habían sido envenenados por su traición. Oriana miró alrededor de la habitación. Aquí estaba la estantería de libros que habían juntado, los manuales técnicos de él y las novelas literarias de ella, uno al lado del otro. Aquí había una foto de su viaje a la costa 5 años atrás. Los dos sonriendo, felices y despreocupados. Un regalo de Mateo por su 10º aniversario. Una figurita de cerámica de un pájaro, símbolo de libertad y fidelidad. Fidelidad. ¡Qué ironía! No sabía cuánto tiempo pasaba así, inmersa en sus recuerdos. De repente llamaron a la puerta y se sobresaltó. Había vuelto Mateo. ¿Tan pronto? Con el corazón palpitante, Oriana se dirigió a la puerta y la abrió. Silvana estaba en el umbral, con preocupación en sus ojos. «Oriana», comenzó. «Te he estado llamando todo el día, pero nadie contestaba. Estaba preocupada». Oriana miró el teléfono. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no había oído las llamadas. «Lo siento», dijo. «Ia, he tenido un día difícil». Silvana estudió atentamente el rostro de su amiga. «¿Qué te ha pasado?», preguntó. «Parece como si...» «Mateo se fue», la interrumpió Oriana. «Lo eché a patadas». Silvana dio un grito ahogado, pero se recompuso rápidamente. «¿Puedo pasar?», preguntó en voz baja. Oriana asintió y dio un paso atrás, dejando entrar a su amiga en la casa. En el salón, Silvana sentó a Oriana en el sofá y se sentó a su lado, cogiéndole la mano. «Cuéntamelo todo», le pidió. Y Oriana contó, sobre su visita a Velázquez, sobre el día del simulacro, sobre la llamada del director a Mateo, sobre el despido, sobre la confesión, sobre el enfrentamiento, sobre el ultimátum. Sobre cómo Mateo había hecho las maletas y se había marchado sin mirar atrás. Silvana escuchaba sin interrumpir, solo apretando más fuerte la mano de su amiga cuando la voz de Oriana temblaba o se quebraba. «Hiciste lo correcto», dijo cuando Oriana hubo terminado. «Te traicionó. No podías perdonar y olvidar». «Lo sé», asintió Oriana. «Pero ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué siento que he hecho algo terrible?». Silvana le rodeó los hombros con el brazo. «Porque eres una buena persona», dijo. «Porque a pesar de todo lo que hizo, sigues recordando las cosas buenas. Porque 15 años no pueden borrarse de tu vida». Oriana se aferró al hombro de su amiga, y por fin dejó fluir las lágrimas que había estado conteniendo todo el día. «¿Qué voy a hacer ahora?».
susurró entre sollozos. ¿Cómo voy a seguir viviendo? Día a día, respondió Silvana en voz baja. Paso a paso, y yo estaré a tu lado.